Hola, me llamo Señor Adams. Hoy vamos a hablar sobre los interrogativos, the question words. First we have what, qué, who, quién, whom, a quién, whose, de quién, with whom, con quién, when, cuándo, which one or ones, cuál or cuáles, why, por qué, for what purpose, para qué, how, cómo, how much, cuánto or cuánta, how many, cuántos, cuántas, where, dónde. Vamos a hablar sobre la pregunta ¿qué? Usa la palabra ¿qué? Si buscas el significado o definición. Por ejemplo, ¿qué es esto? What is this? ¿Qué es un chaleco? What is a vest? Un chaleco es una chaqueta sin mangas. Algunas preguntas generales. ¿Qué haces? ¿Qué estudias? ¿Qué quieres? ¿Qué comes? ¿Qué dices? ¿Qué pides? Por ejemplo, what do you do? What do you study? What do you want? What do you eat? What do you say? What do you ask for? Or order? También usa la palabra que con adjetivos. Por ejemplo, ¿qué día es hoy? ¿Qué fecha es hoy? ¿Qué clases tomas? También usa la palabra cuál como pronombre. ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es la capital de Nueva York? ¿Cuáles son las clases que tomas? ¿Cuál de tus clases es tu favorito? Entonces podemos usar el verbo, la palabra cuál con el verbo ser. ¿Cuál es? ¿Cuáles son? ¿Cuál de tus clases es? Es importante usar la palabra cuál con el verbo ser. Otro ejemplo es, ¿cuál de las dos camisas quieres? Which shirt do you prefer? Which of the two shirts do you prefer? La azul o la roja? The blue one or the red one? In this case, we're using cuál to mean which, instead of cuál to mean what, as we were in the earlier examples. También podemos usar la palabra cuál con identificación.
Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? Bueno, vamos a hablar sobre la diferencia entre por qué y para qué. Por ejemplo, ¿por qué vas a la tienda? Why do you go to the store? ¿Por qué quiero comprar leche? Because I want to buy milk. Entonces, la pregunta ¿por qué? Podemos responder con ¿por qué? ¿Por qué y por qué? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué vas a la tienda? For what purpose do you go to the store? Para comprar leche. In order to buy milk. Entonces, para se usa con para. ¿Por qué usa con por qué? Y para se usa con para. Y después de para, necesitamos usar un infinitivo. Para comprar. Otro ejemplo. ¿Por qué quieres ver mi pasaporte? Why do you want to see my passport? ¿Por qué quiero ver si es válido? Because I want to see if it is valid. En este caso, también tenemos por qué con por qué. Y otro ejemplo. ¿Para qué quieres ver mi pasaporte? For what purpose do you want to see my passport? Para ver si es válido. In order to see if it is valid. Entonces, en este caso, tenemos para qué con para qué con para. Y también tenemos infinitivo. Muy bien. Ojalá que puedas entender los interrogativos mejor. Adiós.